Rectoría de Extensión de la Universidad de Panamá, en sus miércoles universitarios, espacio dedicado a reflexionar, recomendar y proponer posibles alternativas a los problemas de la agenda nacional, presenta la conferencia virtual COVID-19 y Educación Superior, Impacto y Desafíos, dictada por Frances Pedró, director del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe y ESALC de la UNESCO. Para moderar, se cuenta con la participación de Aracelis de León, doctor en Ciencias Económicas, especialista en Género y Economía, consultora de organismos nacionales e internacionales, diversas publicaciones, cientos de artículos y conferencias. Entre otras distinciones, una de las 100 mujeres del primer centenario de la República, 1903-2003, actual directora del Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación ICASE, y Denis Javier Chávez, magíster en Historia de Panamá y América, profesor titular del Departamento de Historia de la Universidad de Panamá, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, miembro del Consejo Editorial de la revista cultural Lotería, Panamá, actual vicerrector de Extensión de la Universidad de Panamá. Para iniciar, las palabras del rector de la Universidad de Panamá, doctor Eduardo Flores Castro. Bueno, buenos días. Quiero primero que todo darle la bienvenida y agradecer al doctor Frances Pedró por esta oportunidad. Creo que el doctor Pedró es una referencia en educación superior en América Latina y el Caribe, y por eso la Universidad de Panamá se siente honrada que haya aceptado nuestra invitación para darnos un poco luces sobre esta crisis del COVID, cómo nos ha impactado, cuáles son las perspectivas que tenemos y cómo entre todos los países latinoamericanos, entre todas las universidades, podemos enfrentar esto y salir con algún aprendizaje también de esto y reforzado. En el día de ayer tuvimos un foro que se está desarrollando, pues son 3 días, sobre integración latinoamericana. Y yo señalaba que la mejor manera de integrar a América Latina era a través de la educación. Que no hay otra manera, que los tratados internacionales, comerciales, diplomáticos, se quedan en hoja muerta si no hay un sustento académico, científico, que le dé seguimiento a esto. Y que además, la mayoría de las ocasiones, cuando se rompen las relaciones diplomáticas entre naciones, los académicos nos seguimos comunicando. Así que la academia es verdaderamente la tabla de salvación para América Latina y el mundo. Adelante, doctor Pedró, y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, buenos días, señor rector, señor vicerrector, distinguido doctor Pedró. Buenos días a todos y a todas. Bueno, ya sabemos que nuestro invitado especial hoy es el doctor Frances Pedró, quien, bueno, es un honor para la Universidad de Panamá contar con su colaboración hoy. El doctor Pedró es desde mayo de 2019 director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, y ESALC. Previamente, el doctor Pedró lideró el servicio de asesoramiento en políticas educativas, incluyendo las revisiones de las políticas nacionales, así como estudios comparativos internacionales en el sector de la educación de la UNESCO en París, Francia, desde el año 2010. Anteriormente trabajó en el Centro de Investigación e Innovación Educativa de la OCDE, donde como analista político senior fue responsable de diversos proyectos. El doctor Pedró se licenció en Educación en la Universidad Autónoma de Barcelona y obtuvo un doctorado con una tesis sobre educación comparada en la UNED Madrid. Posteriormente, realizó estudios postdoctorales de políticas públicas comparadas en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres en el Reino Unido. Es catedrático de políticas comparadas en educación en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, donde se ocupó de la dirección de su programa de calidad. Previamente fue vicerrector de Investigación Educativa e Innovación de la Universidad Abierta de Cataluña, Barcelona.
la primera universidad pública europea que ofreció sus cursos únicamente por internet. Muy oportuno ahora. El doctor Pedro ha escrito diversos libros en diversos idiomas, pero yo solo voy a mencionar su última obra, que es la que nos ocupa hoy, titulada COVID-19 y Educación Superior, de los efectos inmediatos al día después. Esto es un reto para usted, doctor. Bienvenido a Panamá. La Universidad de Panamá se distingue del país por tenerlo de invitado a dictar esta conferencia de extraordinaria relevancia. Es bueno que se sepa que el IESAL es el único instituto especializado del sistema de las Naciones Unidas en América Latina y el Caribe, que tiene como visión, como misión, tiene la de colaborar en el desarrollo de los sistemas de educación superior y además como visión promover que la educación superior sea vista como un bien público y un derecho universal. En verdad, esta conferencia se inscribe en el momento que nuestras universidades se encuentran insertas en una crisis pandémica mundial, cuya nota distintiva es que además de haber generado, como se ha señalado, una incertidumbre en el campo sanitario, ha también hecho detonar crisis que se venían acumulando anteriormente, las ha agravado y ha creado otras nuevas. De manera que, como usted sabe, nuestros países y pueblos viven en una situación de multicrisis. Realmente no hay un ámbito en los sistemas nacionales e internacionales que no haya sido impactado por esta crisis, incluyendo nuestra vida cotidiana. Como todos sabemos, incluso hay un reciente informe de la UNESCO sobre educación. Como todos sabemos, las desigualdades sociales preexistentes se han aumentado y se aumentarán durante la pandemia si no se atacan las causas que las generan. Por eso que es importante lo que la CEPAL, otro organismo hermano, nos ha advertido, que aquellos países que quieran alcanzar un desarrollo sostenible, inclusivo, tendrán que ejecutar un plan de erradicación de las desigualdades sociales. En verdad, son muchas las enseñanzas que podemos sacar de esta crisis, pero una de ellas es que los estados deben darle una alta prioridad, incluyendo el Estado panameño, una alta prioridad a la educación, especialmente a la educación superior, encargada de formar la planta de profesionales y científicos indispensables para salir de esta crisis pandémica y también indispensable para las transformaciones en el futuro pospandémico. Como decía el rector Eduardo Flores, las universidades no escapan a las graves repercusiones de esta crisis viral, pero es necesario destacar lo que él ha dicho, destacar el mérito de haber asegurado la continuidad y el desarrollo del año académico, aunque con innovaciones apresuradas, pero con una alta responsabilidad en la docencia, en la extensión, en la investigación y en la gestión institucional. En estas circunstancias críticas, doctor Francés, casi todos los días hay una cantidad e intensidad de foros y conversaciones que ha posibilitado el intercambio de experiencias, de buenas prácticas y conocimientos a nivel nacional e internacional. Esto debiera conducir al necesario debate sobre el repensar de la educación superior universitaria. Sería inadmisible que luego de esta crisis pandémica sigamos haciendo lo mismo y no aprovechar la oportunidad para ejecutar reales transformaciones, tanto en los contenidos de la oferta académica como en los modelos pedagógicos. Por lo expresado y considerando que es incierta la reanudación, la reapertura presencial de nuestras universidades, la conferencia que a continuación usted nos dictará tiene una extraordinaria relevancia. Dicho esto, nos complace de suma agrado presentar con
concederle la palabra a usted, doctor Francesc Pedró. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Son ustedes muy amables y yo he encantado de poder compartir las principales conclusiones y las perspectivas de futuro que aparecen en nuestro informe, que no es de autoría mía, sino que es el resultado del trabajo del equipo del IESAL. Entonces, si me permiten, voy a compartir con ustedes una transparencia. Vamos a ver. Vamos a ver si tenemos suerte con esto. Ahí está. Bien. Ahora deberían estar viendo mi presentación, ¿sí? ¿No? No, o sea... Ah, aquí me dice que estoy compartiendo. Ya no sé. Vamos a ver, vamos a empezar otra vez. ¿Y ahora? ¿Tampoco? Ahora sí, muy bien, muy bien. Bueno, entonces, como decía, lo que voy a presentar son básicamente algunas lecciones que hemos aprendido a lo largo de nuestra función que como instituto tenemos de velar por la calidad y la equidad de la educación superior en la región. Nosotros prácticamente desde que empezamos a asistir a los primeros cierres nos dimos cuenta de que el instituto tenía un papel muy importante que jugar, si lo hacíamos bien, favoreciendo, digamos, la compartición de experiencias y también, digamos, el mostrar evidencias que ayudaran a informar las decisiones tanto por parte, digamos, de los gobiernos como también de las instituciones, ¿no? Entonces, la primera cuestión que vimos con mucha claridad fue que pasamos muy rápidamente de no tener planes de contingencia en nuestras instituciones de educación superior, muy acostumbradas, ¿verdad?, algunas de ellas durante siglos a realizar su labor, a que nunca pase nada, a una situación en la que, como pueden ver en esta gráfica, prácticamente entre el 14 y el 17-18 de marzo, prácticamente todos los estudiantes de la región, alrededor de 20 y tantos millones, y sus correspondientes profesores, aproximadamente 1.400.000, quedaron en situación no solo de confinamiento, sino también a la búsqueda de soluciones de emergencia que garantizaran, como se ha explicado muy bien por parte del rector, digamos, la continuidad pedagógica, ¿no? Esto fue impresionante y yo creo que probablemente cuando la historia enjuicie lo que ha pasado, después de la heroicidad de los sistemas de sanidad y de salud pública, probablemente alguien se tenga que referir al papel de los docentes, ¿verdad?, de todos los niveles educativos, pero también de la educación superior, que han hecho todo lo posible, algunas veces con más ganas en realidad que competencias y que tecnologías apropiadas, ¿verdad?, pero han hecho todo lo posible para garantizar que el servicio público de la educación, en este caso superior, no se interrumpiera. Desde este punto de vista es curioso constatar, como pueden ver aquí, que la solución, digamos, que se ha intentado encontrar ha hecho en realidad, digamos, de tripas corazón, porque lo que ha intentado es suponer que la mayor parte de los estudiantes universitarios contaban en su casa con conectividad y con el equipamiento necesario. Como pueden ver en esta transparencia, en general, la situación es bastante difícil en América Latina. Aproximadamente solo el 51% de los hogares cuenta con equipamiento y alguna forma de banda ancha que permitiría utilizar, lógicamente, esa continuidad pedagógica soportada por la tecnología. Paradójicamente, lo que sí tenemos en la región, y estamos ahí muy bien pertrechados, es que tenemos más líneas de teléfonos celulares que habitantes incluso en muchos países de la región, ¿no? Y yo creo que la experiencia de cualquier participante en este webinar, que sea profesor o profesora de universidad, es que probablemente muchos estudiantes tal vez vayan al aula sin lápiz o sin bolígrafo o sin papel para escribir, pero todos llevan un smartphone, ¿verdad?, en el bolsillo, ¿no? Y yo creo que esta es una lección que, pensando en futuras contingencias, tenemos que tener presente, es decir, que nuestras propuestas sean probablemente vehiculadas teniendo en cuenta las limitaciones, pero también las oportunidades que da la telefonía celular y en particular cuando contamos con smartphones, como es el caso en muchos países de la mayoría de los estudiantes universitarios. No de todos, pero ciertamente hay muchos más que tienen teléfono celular que los que tienen una buena conectividad en su casa.
Esta es la situación y quizás ahora la pregunta que cabe hacer es, bueno, las universidades están haciendo todo lo posible, en muchos casos los gobiernos también. ¿Cómo se vive esto? Bueno, no tenemos datos, digamos, que nos hablen de cada uno de los países, pero sí tenemos algunas cifras que permiten darnos cuenta de que las dificultades que experimentan los estudiantes universitarios en América Latina son ligeramente distintas de las que se experimentan en el resto del mundo. Aquí tienen una comparación, en azul tendrían los valores para cada una de estas cuestiones que corresponden al resto del mundo y en color anaranjado tienen las que corresponden a los estudiantes de América Latina y el Caribe. Aquí hay varias cosas que resultan sorprendentes. Por ejemplo, una de las cosas más claras es que en términos de conectividad a Internet sería el segundo grupo de columnas, empezando por la izquierda. En América Latina hay más dificultad todavía que en el resto del mundo, ¿no? Y esto es especialmente interesante. Pero ahora fíjense en el tercer grupo de columnas, donde se ve con claridad que en América Latina la sensación de aislamiento social por parte de los estudiantes es muy inferior a la que cuentan en el resto del mundo. Esto probablemente tenga que ver con nuestro carácter latino, ¿verdad? Es decir, que aunque nos impongan una cierta forma de confinamiento, nosotros sabemos cómo, en el fondo, mantener nuestras redes sociales vivas, aunque sean, en muchos casos, virtuales, ¿no? Pero donde quiero poner más atención sería en la tercera columna, en el grupo de columnas, empezando por su derecha, que es donde nos habla de algo, aquí está resumido como capacidad de mantener un horario regular, que yo creo que es el meollo de la cuestión. Es decir, sabemos que en los programas de educación a distancia, y los que tenemos ahora de emergencia no son excepción, una de las claves del éxito, una vez están resueltos los problemas tecnológicos, es tener frente a nosotros un estudiante que es capaz de autorregular su proceso de aprendizaje. En el caso de los estudiantes de posgrado, que normalmente utilizan o están habituados ya a cursos de educación a distancia, esta autodisciplina, esta autorregulación, está, por decirlo así, digamos, se beneficia de una serie de incentivos que existen en el caso del estudiante de posgrado y de otras situaciones. Para empezar, tienen una edad más madura, digamos, sus niveles de responsabilidad pueden ser más elevados, pero además realizan cursos de posgrado con la intención, lógicamente, de mejorar su posición académica en el mercado académico o en el mercado laboral y, por tanto, no pueden perder el tiempo, sobre todo cuando han tenido que pagar una buena cantidad para seguir ese curso. En cambio, en el caso de los estudiantes jóvenes de pregrado, nos encontramos, en primer lugar, con que su experiencia, lo que ellos entienden que es su dedicación a la universidad, pasa por el establecimiento de unos horarios que conllevan el desplazamiento físico de una aula a otra. Claro, cuando les colocamos en un contexto totalmente distinto, parece claro que en América Latina, mucho más que en otras regiones, nuestros estudiantes no aprenden a través del itinerario escolar a autorregular suficientemente sus procesos de enseñanza y aprendizaje y a generar la disciplina necesaria para mantenerse en un contexto que podríamos llamar donde esos apoyos, como por ejemplo, digamos, los horarios, el cambio de aula, no existen, sino que todo está más que nunca en manos de uno mismo. Yo creo que esto nos tiene que hacer reflexionar mucho porque ahí es donde la diferencia entre América Latina y el resto del mundo es más sorprendente, ¿verdad? Y esto nos habla del influjo que la universidad debe ejercer, en particular en la educación secundaria, para garantizar que efectivamente los futuros estudiantes aprenden a aprender y se regulan, ¿no? Pero ahora quisiera hablarles de lo que hemos analizado nosotros como efectos a corto y medio plazo que está teniendo la pandemia en educación superior. Y voy a hacer... La pregunta más importante en estos momentos disculpe. es, efectivamente, ¿qué podemos...? Ahí está. Disculpe. Aquí. Yo quisiera destacar en este sentido 5 aspectos y voy a ir relativamente rápido con ellos, esperando que de una u otra forma en el debate podamos profundizar. En primer lugar, lo que estamos esperando es que la evolución de la demanda de educación superior se comporte en principio como una V. Hay algunos analistas que hablan de una doble V, es decir, ahora estamos asistiendo a una caída de la demanda, porque tenemos, para empezar, estudiantes que no pueden conectarse, estudiantes que se están planteando si serán capaces de volver a la universidad cuando esta universidad
reabra las puertas, en particular por cuestiones financieras, pero también porque habrán quedado desconectados de la universidad. Pero, como siempre pasa cuando ha habido una crisis económica, probablemente en el próximo curso académico, y de ahí la figura en forma de V, asistamos a un repunte en la demanda de educación superior, porque muchos jóvenes que ahora se verán impelidos a intentar acceder al mercado de trabajo se van a encontrar con una situación de crisis en las que o no encontrarán trabajo o los trabajos que van a encontrar serán de muy baja calificación. Y en este sentido, intentarán que la universidad y en general el sistema de educación superior les ofrezca un refugio en el que puedan encontrar recursos para prepararse mejor para ese mercado laboral. Y aquí yo creo que la capacidad de las universidades de generar cursos, digamos, que sean verdaderamente en línea con las demandas de los mercados laborales, pueden ser tremendamente importantes. Y de apoyarles también en este reencuentro. Algunos analistas hablan de que esto volverá, por desgracia, se transformará en una W, y por tanto que tras la V, debido tal vez a otro nuevo brote de la epidemia, tengamos una nueva caída. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos, apoyándonos en el pasado, es que lógicamente puede existir una nueva demanda. Para darles cifras, estimamos las pérdidas actuales en aproximadamente, para el conjunto de la región, en un 30% de estudiantes. Y por el contrario, esperamos el repunte, digamos, para el próximo curso, que lo estimamos, tomando en cuenta cifras anteriores, en un 10%. Por consiguiente, es importante tener en cuenta, ojalá nos equivoquemos en las cifras, pero es importante tener en cuenta que hay un 20% de estudiantes que probablemente pertenecen a los estratos socioeconómicos más débiles, más vulnerables, que tal vez no vuelvan a la universidad. Y esto exige unas políticas públicas a escala nacional y a escala institucional que efectivamente ayuden a recuperar esa ganancia que, digamos, de la que veníamos beneficiándonos, ¿no? En muchos casos con estudiantes de primera generación en su familia que acceden a la universidad. Este capital, la región no puede permitirse perder. Segundo elemento muy importante también, lo estamos viendo en muchos países donde está ya fuertemente documentado, por ejemplo, en Colombia, en Perú, en Chile, estamos viendo con mucha claridad que las universidades están reduciendo los aranceles. En algunos casos, donde las universidades públicas establecen aranceles, hemos visto también que algunas de ellas lo han suprimido durante un curso. En las universidades privadas, las rebajas van desde el 10 hasta el 50% y algunas de ellas, para determinados perfiles de estudiantes, ofrecen incluso el 100%. Claro, esto no corresponde necesariamente siempre a una función social, sino que se vincula con el tercer punto que aparece aquí, que es un poco el riesgo de que con esta pérdida de la demanda tengamos que asistir a un cierre de universidades. Probablemente las primeras en cerrar, si lo hacen, sean las pequeñas universidades privadas urbanas, ¿verdad?, que atienden a un público realmente que no tiene la capacidad, digamos, en el sentido más amplio de la palabra, de asistir a las grandes universidades públicas o privadas, ¿no? Esto, de nuevo, va a ser una gran pérdida para el sistema y también es posible que algunas grandes universidades terminen comprando universidades pequeñas y de ahí el término de consolidación que utilizamos aquí. Es que por decirlo de otro modo, el número de universidades que existen en los países probablemente a escala en el sector privado vaya a reducirse. En algunos casos esto puede ser bueno si se traduce en un proceso de sanitización, por decirlo así, del sector, ¿no? En el caso de la educación superior, nosotros no esperamos cambios ni en el número ni en la capacidad de esas universidades, pero me referiré a ello en el punto 5. Vinculado a esto también, lógicamente, esto es como una cascada, vamos a asistir a despidos de profesorado que pueden ser muy importantes, que tal vez no se produzcan tanto en el sector público, pero lógicamente también el sector público, si la demanda de plazas universitarias disminuye, los profesores que están en situaciones contractuales más débiles van a ver con dificultad la continuidad de sus contratos. En definitiva, digamos, esto está en riesgo. En algunos países, y Panamá en cierta manera lo es, quizá no a la escala de Estados Unidos, de Inglaterra o de Australia, pero en aquellos países donde la entrada de estudiantes internacionales significa un buen aporte al sistema,
lógicamente en el próximo año y tal vez en los próximos 3 años, aquí vamos a tener pérdidas muy importantes que se van a traducir en pérdidas de lugares de trabajo también. Solo para darles una idea, en el Reino Unido se estima que se van a perder este año 30.000 lugares de trabajo en las universidades, derivados precisamente de la ausencia de estudiantes universitarios. En Australia, donde la presencia en particular de estudiantes chinos era muy importante también para la financiación de las universidades, se estiman unas pérdidas alrededor de 12.000 plazas de profesores, ¿no? Yo no creo que en Panamá tengamos, digamos, ese golpe tan fuerte, pero ciertamente es, por decirlo así, una industria que se estaba desarrollando y que, por desgracia, digamos, vamos a tener que dejar en suspenso durante 1 a 3 años. Y finalmente, el último punto que quería destacar, que aparece con claridad en nuestro informe, es que, por desgracia, y ojalá aquí como director del IESALC me equivoque, ¿verdad? Ojalá me equivoque y el rector, el vicerrector, la profesora, dentro de un tiempo me diga en francés, te equivocaste con esto, ¿no? Pero me da la sensación de que cuando empiece la discusión del próximo ejercicio fiscal, lógicamente el pastel a repartir va a ser más reducido porque el parón económico se va a traducir en una recaudación fiscal menor. Por tanto, hay menos pastel para repartir, pero en segundo lugar, la educación superior, a pesar de compartir lo que ha dicho el vicerrector Denis Chávez al principio, yo pienso que vamos a quedar abajo en el orden de prioridades, que primero va a pasar, lógicamente, la recuperación sanitaria, luego vendrá la recuperación también de los mercados y por encima de la educación superior vendrá la recuperación del sistema escolar, ¿verdad? Entonces, o las universidades somos capaces de generar un discurso público, una narrativa suficientemente fuerte que hable de nuestro papel en la recuperación económica y también en la movilidad y en la cohesión social, o si no lo hacemos desde ya y nos dedicamos exclusivamente a lamer nuestras heridas, probablemente el golpe que vamos a sufrir sea todavía más fuerte, ¿no? Entonces, hablando un poco ya del futuro, y con esto ya voy enfocándome, porque más tarde o más temprano, como se dice en el proverbio chino, ¿verdad? Digamos, tras el invierno siempre viene la primavera. Yo creo que tras la pandemia volveremos a abrir otra vez, ¿verdad? Y volveremos a tener ese ámbito, digamos, de espacio académico que caracteriza a las universidades, ¿no? En este sentido, el IESALC ha formulado una serie de posibles estrategias para la reapertura que se basan fundamentalmente en 2 principios. En primer lugar, recordar, parafraseando lo que serían los objetivos del desarrollo sostenible, que no podemos dejar a ningún estudiante atrás. Y esto se traduce necesariamente en que tal vez debamos invertir más esfuerzos en los estudiantes precisamente más vulnerables. Y en segundo lugar, el segundo principio es que estamos de hecho todos sometidos a un experimento mal diseñado, probablemente, pero experimento al fin y al cabo, del que podemos extraer unas grandes lecciones para mejorar la calidad de la experiencia formativa en la educación superior. Yo creo que esto es algo que, digamos, de lo que solo podemos sacar partido si efectivamente como científicos y académicos nos sentamos a analizar qué nos dicen las evidencias. Desde ese punto de vista, y para ir muy rápidamente, nosotros contemplamos como 3 grandes momentos. Los 2 primeros son inevitables e universales, que son, de momento, vamos a continuar, que es lo que realmente, digamos, nos caracteriza, pero luego vamos a reabrir. Entonces, en este paso de la continuidad a la reapertura, nosotros creemos, y la Universidad de Panamá no es excepción en este sentido, que lo que se está haciendo y se debe hacer, continuar haciendo mientras dure el cierre, es apoyar a los estudiantes y a los profesores en particular con apoyos tecnológicos, pero también pedagógicos y en algunos casos socioemocionales que garanticen que no perdemos a nadie. Y yo querría insistir de nuevo en que estos apoyos quizás no deban ser o no puedan ser universales, sí tienen que centrarse con mucha fuerza en aquellos estudiantes y también en algunos casos en aquellos profesores que están más en situación de riesgo. Por tanto, el primer principio en este paso, digamos, esta travesía del desierto desde la continuidad hasta la reapertura es centrarse en apoyar y apoyar a quien más lo necesita. Pero al mismo tiempo, mientras apoyamos con equipamiento, con conectividad a Internet, con servicios de apoyo socioemocional y en algunos casos incluso con ayudas financieras, tenemos que pensar ya en los distintos escenarios con los que nos podemos encontrar. Lo que parece muy claro
es que nadie sabe a ciencia cierta cuál va a ser el calendario de la reapertura. Y que muy probablemente cuando reabramos, probablemente la experiencia universitaria no se parezca mucho a la que teníamos el mes de febrero. Es decir, que va a ser muy probablemente por imperativo sanitario, pero también por imperativo, digamos, de nuestra propia capacidad de organizarnos, va a ser una experiencia muy distinta, que puede tener colores muy distintos, ¿verdad? Desde, digamos, el mantenimiento de las actividades online durante un trimestre, ¿verdad? A pesar de que la economía se vuelva a reabrir, por cuestiones de seguridad, mantener la reapertura solo a escala online, hasta lo que parece el escenario más probable, que sea el de una cierta hibridación. Entonces, así como para, digamos, esta situación de emergencia, nadie parecía tener un plan de contingencia, ahora no tendríamos excusa si no planificáramos adecuadamente cómo queremos que sea esta reapertura, garantizando lógicamente todos los aspectos sanitarios, pero garantizando también que recuperamos esa experiencia global que debe caracterizar la universidad. Pero luego, una vez reabramos, tenemos la oportunidad de hacer algo más. En primer lugar, recuperar. Yo creo que reabrir sin más, intentando recuperar los horarios, los contenidos, las formas de aprendizaje que teníamos en el mes de febrero, eso no va a ayudar a los estudiantes que están en riesgo de desafección con respecto a las universidades. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para identificar cuáles han sido las pérdidas, no solo en términos de estudiantes, sino también de aquellos estudiantes que vuelvan a la universidad, pérdidas de aprendizaje. Miren, la investigación empírica acredita que durante los meses de las vacaciones veraniegas, un estudiante normalmente, en función de su perfil y de la disciplina, pierde entre un 15 y un 30% de lo que aprendió, ¿verdad? Lo que sabía cuando terminó el curso académico, ¿verdad? De un 15 a un 30% no lo sabe cuando reemprende el siguiente curso académico, ¿verdad? Insisto, esto es muy variable en función de estudiantes y de perfiles. Claro, ahora añadimos, digamos, a una situación de vacacional, prácticamente, todo el tiempo en que estemos cerrados. Por tanto, es muy importante que a nivel de aula seamos capaces de identificar cuáles son estas pérdidas y, lo más importante, diseñar a escala también de cada una de las materias mecanismos de compensación que ayuden a los estudiantes que van más rezagados precisamente a subirse de nuevo al tren. Yo creo que sería inexcusable que empezáramos como empezó Fray Luis de León sus clases, ¿verdad? Diciendo, como decíamos ayer, no, ahora no lo podemos hacer, ¿verdad? Porque esto ha sido un corte muy importante y debemos ver qué ha significado este ayer para cada uno de nuestros estudiantes. Eso significa una mirada distinta a la que la mayor parte de los profesores universitarios no están habituados. Y para eso, precisamente, deben contar con el apoyo de los equipos de las universidades. Y, en último lugar, tenemos también, para quien se vea con fuerzas para hacerlo, con la oportunidad de rediseñar en buena medida lo que signifique esta experiencia. Y quiero poner algún ejemplo que me parece muy interesante. En algunos casos, el rediseño va a ser forzado por las circunstancias. Miren, la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, ya ha anunciado que el próximo curso académico, que en Europa empieza normalmente la primera semana de septiembre, ya no va a impartir lecciones magistrales con centenares de estudiantes en la misma aula, sino que todas estas lecciones magistrales se van a encapsular en vídeos y van a ser retransmitidas sin público, ¿verdad?, a través de los mecanismos, la propia plataforma de la universidad. Y la universidad se va a concentrar en ofrecer en pequeños grupos, en grupos reducidos, desde actividades de laboratorio, en grupos más reducidos, desde actividades de seminario en ciencias sociales o en filologías, por ejemplo, o salidas de campo. Pero insisto, digamos, respetando lo que podríamos llamar el distanciamiento físico, mal llamado el distanciamiento social, que de momento, mientras no tengamos una vacuna, nos va a marcar probablemente en el futuro, ¿no? Yo creo que este es un rediseño impuesto por las circunstancias, pero de nuevo yo aspiraría, o por lo menos esa es la intención desde el Instituto de la UNESCO para la Educación Superior, que ese rediseño no fuera sencillamente un rediseño forzado, sino que nos permitiera reflexionar a partir de las evidencias acumuladas durante todo este experimento para saber exactamente
cómo podemos modificar los procesos de enseñanza y aprendizaje para maximizar las oportunidades que ofrece la tecnología y al mismo tiempo maximizar también las enormes ventajas que tiene la presencialidad. Miren, yo les engañaría si les dijera que pensamos que para los estudiantes de grado la experiencia futura del paso por la universidad va a ser una experiencia 100% híbrida, con más componentes a distancia que componentes presenciales. Yo creo, como decimos en nuestro informe, y con esto termino, yo creo probablemente que la experiencia que un estudiante joven de pregrado va a buscar a la universidad es todavía una experiencia global, donde el paso por la biblioteca, el paso por el taller es tremendamente importante también, ¿verdad? Entonces yo creo que debemos utilizar la tecnología para facilitar y maximizar su aprendizaje, no para negarle aquel componente tan importante que es precisamente el componente social, el componente de aprendizaje cooperativo y social en definitiva, que forma parte del proceso también de transición hacia la adultez de nuestros futuros graduados y académicos universitarios. Muchísimas gracias, que espero haber sido suficientemente claro y apasionado como corresponde a un tema tan, en verdad, tan candente, y me pongo a su disposición para cualquier comentario o pregunta que deseen formular. Muchísimas gracias de nuevo a la universidad por esta magnífica oportunidad. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor Pedro. Entre las múltiples preguntas que nos han llegado por el chat, nuestros participantes, resumo, quisieran saber sobre prácticas internacionales en otras instituciones que podamos nosotros replicar en Panamá en cuanto a los problemas que usted ha planteado. Sí. ¿Respondo? ¿Sí? Sí. Muy bien. Mire, yo ya mencioné, yo creo que la experiencia Faro, que me parece más importante, que es la experiencia de Cambridge, ¿no? Que significa en realidad una reingeniería de los procesos de enseñanza y aprendizaje utilizando la tecnología como punto de partida. En otras universidades que no tienen quizá la capacidad ni los recursos que pueda tener Cambridge, lo que se está viendo a todas luces es que, lógicamente, hay que reprogramar las clases. Es decir, probablemente, para empezar, tengamos que reducir el tamaño de los grupos clase a un tercio, entre un tercio o la mitad de lo que estábamos acostumbrados. Esto va a significar también que el número de horas presenciales que los estudiantes van a tener, y esto lo estamos viendo ya anunciado en las universidades europeas, que son las que están reabriendo, el número de horas de clase que van a tener presenciales, de pizarra para entendernos, durante el próximo curso va a ser necesariamente entre un tercio, digamos, y la mitad de las que tuvieron, y que por lo menos, queramos o no, durante un año vamos a tener que utilizar digamos, de una manera cotidiana la tecnología. Ahora es el momento de pensar exactamente cuál es la calidad de los materiales que hemos creado ahora de emergencia, si los podemos mejorar, cuál es la calidad de los diseños instruccionales, que en muchos casos en las universidades, digamos, presenciales, cuando teníamos la clase normal y corriente, nunca, que yo sepa, ¿no? La mayor parte de los profesores han tenido en la cabeza la necesidad de establecer un diseño instruccional. Sencillamente han entrado en el aula, digamos, con la pasión que les caracteriza por su disciplina e intentando compartir al máximo esta pasión, estos contenidos, ¿verdad? Pero ahora necesitamos, en un contexto totalmente distinto, efectivamente aprovechar, digamos, la oportunidad para apoyar a estos docentes en la búsqueda de los mejores materiales y los mejores diseños. Y quiero terminar con esto. Por esto estamos viendo también, esto se está viendo ya en América Latina, que las universidades que no contaban con unidades de apoyo a la docencia, unidades de apoyo al uso pedagógico de la tecnología, las están creando, y allí donde existían las están reforzando, de la misma forma que están reforzando también la capacidad de sus servidores y de sus plataformas, porque inevitablemente, de verdad, la tecnología ha venido para quedarse durante muchísimo tiempo. Muchas gracias. Es que había cerrado el micrófono para oírle. Muy bien. La pregunta insistente que hacen las personas que han oído es ¿cómo se hace para dejar este eslogan que tenemos de no dejar a nadie atrás?
porque sabemos que precisamente los más vulnerables son los que están en riesgo. Efectivamente. Yo creo que esta es la parte que estoy muy contento de que esta sea una de las preocupaciones porque, más repetidas, porque es la parte que desde la UNESCO venimos defendiendo con más ahínco, ¿no? Es decir, nosotros nos posicionamos a favor de que, aun sabiendo que los recursos son escasos y que probablemente lo serán más en el futuro, debemos insistir con mucho ahínco en que hay que identificar a los estudiantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Ciertamente, algunos estudiantes ya no van a volver, y esto lo sabemos, ¿verdad? Pero yo creo que es responsabilidad de las universidades identificar, ir a buscar al estudiante a cada uno de su casa, a cada uno en su casa, a través de las plataformas, llamándoles por teléfono, pero necesitamos efectivamente, miren, en latín se utiliza con frecuencia, cuando nos referimos a la universidad, la expresión alma mater, ¿verdad? Y todos nosotros tenemos un alma mater. Para muchos de ustedes, probablemente la Universidad de Panamá sea su alma mater, ¿no? Bien, yo creo que si traducen el término al español, queda como la madre, alma madre, ¿no? de cada uno de nosotros. Yo creo que ahora nos toca un momento en el cual, sin querer que las universidades sean paternalistas, nos toca hacer de madres, ¿eh? Y nos toca hacer de madres, quiero decir que nos toca preocuparnos porque la gente efectivamente tenga acceso a elementos que son absolutamente vitales en el siglo XXI para una sociedad como la panameña. Debemos empezar digamos, a hacer todo lo posible para garantizar que el acceso a Internet se empiece a ver como un derecho humano universal, como está sucediendo también en otros países, ¿no? Pero mientras esto no llega, aunque llegara un pronunciamiento, ¿verdad?, político en este sentido, hay que arremangarse e ir a buscar al estudiante. Yo creo que no podemos cejar en este empeño. Yo sé que esto va a costar mucho esfuerzo, pero debemos de verdad, a través de las unidades de apoyo a la docencia, ayudar a los docentes a que hagan el recuento de cuántos estudiantes están, si me permiten la expresión, descolgados, ¿verdad? Cuántos estudiantes no están presentes en la plataforma de la asignatura. Y con estos estudiantes hay que encontrar mecanismos a través de los cuales podamos irles a buscar. En algunos casos, insisto, por desgracia, no van a volver. Es más, sabemos además que probablemente, y de nuevo por desgracia, habrá más chicas que no van a volver que chicos, ¿verdad? Y ahí de nuevo yo creo que la universidad es capital que haga un buen diagnóstico de qué está sucediendo, porque si esto es verdad, si esto fuera así también en el caso de la Universidad de Panamá, por poner un ejemplo, en el fondo tendríamos la responsabilidad de denunciar que efectivamente las desigualdades de género siguen estando muy presentes en nuestra sociedad. Porque que las chicas no vuelvan a la universidad significa que se les ha otorgado un papel en sus respectivos hogares o familias, digamos, que evita que puedan volver a la universidad y que en el fondo, digamos, las conmina a ser el sustento de la familia, directa o indirectamente, ¿no? Yo creo, por tanto, que no dejar a nadie atrás, y con esto termino, es un ejercicio de responsabilidad por parte de los equipos rectorales. Tenemos que poner los dispositivos para identificar estas posibles pérdidas y hacer hasta donde podamos llegar, que tal vez, digamos, no sea tanto como quisiéramos, ¿no? Pero hay que hacer ese gesto porque es ahí donde nuestra vocación de servicio y nuestro compromiso social está en juego. No están las palabras en los discursos, están los actos. Gracias. Muy bien, totalmente de acuerdo con usted, doctor Pedro. Yo soy feminista 100%. Tengo entendido que el profesor Chávez también ha estado recibiendo preguntas de los oyentes. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Micrófono. No le oímos. Denis, el micrófono. Eso. Ya. Adicionalmente, un par de preguntas. Hemos recibido bastantes preguntas, doctor. Pero una pregunta es, además de lo expresado, ¿qué implicaciones más tiene lo de aprovechar la crisis como una oportunidad para renovar los contenidos de la oferta académica y el modelo pedagógico? Muy bien. Yo creo en este caso que, digamos,
yo no me siento, no creo que el instituto pueda ser considerado un gurú que presenta futuros, ¿verdad? Digamos, utópicos con respecto a lo que pueda ser la educación superior, por ejemplo, en el Panamá del siglo XXI, ¿no? A mí me gusta, yo nunca he sido partidario, aunque soy un apasionado de la tecnología, nunca me he considerado partidario de las teorías mesiánicas, ¿no? De que esto lo va a cambiar todo y tal, pero tampoco soy pesimista, es decir, yo creo que hay que partir del realismo. Y entonces, en este sentido, las oportunidades de renovación que tenemos tienen que partir de la realidad de los docentes y sus competencias profesionales. Es decir, a un docente que nunca antes había tenido una experiencia de educación a distancia, no le podemos pedir que de la noche a la mañana se convierta en un animador de foros virtuales sin ofrecerle ningún tipo de apoyo y, lo que es más importante también, ningún tipo de incentivo. Por consiguiente, debemos diseñar, por decirlo así, una escala evolutiva de lo que podemos considerar que es factible, teniendo en cuenta la diversidad de perfiles docentes que tenemos dentro de la universidad. Es decir, hay carreras que son mucho más, por decirlo así, cercanas a una renovación radical que otras, ¿no? Es decir, un caso prototípico, espero que me den la razón, de carrera que es más reacia a la renovación pedagógica es la carrera de Derecho, por ejemplo. Y otra que es muy favorable, y veo que el profesor Denis se ríe por ahí, yo creo que es así, ¿verdad? Porque en el fondo es una carrera también muy formal, ¿no? ¿Verdad? Es decir, donde se aprenden unos protocolos y unas formalidades que casan mal, ¿verdad?, con las dinámicas impuestas por la tecnología. Otra carrera, justo en el otro extremo, que siempre se ha caracterizado por estar en la frontera del uso de la tecnología, es la carrera de medicina, por ejemplo, ¿verdad?, donde ahí prácticamente en todos los países se pueden ver cosas verdaderamente espectaculares, ¿no? Entonces, es difícil imaginarse que, así como todos los universitarios, cuando oímos la palabra aula universitaria y cerramos los ojos, todos tenemos la misma imagen de qué sea eso y nos imaginamos las hileras de filas con sillas o con bancos, ¿verdad?, y un pupitre y una pizarra. Cuando hablamos de educación superior del siglo XXI y cerramos los ojos, la verdad, probablemente cada uno de nosotros verá cosas muy distintas. Yo debo decir que cierro los ojos y veo muchas lucecitas de colores distintos, o sea, que no termino de ver el panorama claro. ¿Y eso por qué? Porque creo en realidad que debemos partir precisamente de dónde está cada uno de nuestros docentes y dónde está cada una de nuestras facultades y de nuestras escuelas, ¿no? En este sentido, yo abogaría por que las universidades propicien la reflexión interna acerca, insisto, no tanto de las teorías, que son muy importantes, sino de lo que han sido las prácticas, lo que están siendo las prácticas ya en esta situación de emergencia, y que apoyen a cada facultad en lo que sea la evolución que ellos crean más factible, realizable, ¿verdad?, en el más corto espacio de tiempo posible. Yo no me atrevo a establecer un único modelo para todo el mundo. Creo que más allá de lo que podríamos denominar la hibridación, es decir, el principio de que vamos a tener que utilizar la tecnología más, probablemente, yo no me atrevo a ir más allá, porque creo, insisto, que hay que partir de la base instalada de capacidades que cada facultad y a veces cada departamento pueda tener. Muchas gracias. Sí, en efecto, también se ha venido discutiendo sobre la necesidad de renovar incluso el propio modelo presencial de clases. No solamente la hibridación, sino el propio modelo presencial. Doctor, ¿podía ampliar la recomendación que hacen sobre la necesidad que los estados incluyan a la educación superior en los planes de recuperación económica y social? Porque nos parece que esta recomendación es muy importante para nuestros países, nuestros estados y gobiernos. Bueno, en ese sentido tengo una buena y una mala noticia. Voy a empezar con la buena noticia, digamos. La buena noticia es que, digamos, al sistema de educación superior, si consideramos que el sistema incluye también la investigación, no le faltan razones para postularse como uno de los candidatos a tener un papel muy relevante en esos planes de estímulo y de recuperación. Para empezar,
yo creo que debemos considerar que la universidad es uno de los motores de lo que podríamos denominar la capacidad de los sistemas productivos, lógicamente, de avanzar hacia una economía, digamos, de la innovación, a una economía del conocimiento. Y eso no solo se hace desde determinadas carreras, sino en realidad desde el conjunto de la función que las universidades desarrollan, generando capacidad precisamente para innovar, ¿verdad? Para un modelo, digamos, de economía mucho más centrado en el conocimiento y mucho menos, podríamos llamarle así, en lo tangible. Además, las universidades no solo crean capacidad, sino que tienen también una función social muy importante, garantizando que esa capacidad de generar capacidad, por decirlo así, reiteradamente, digamos, afecta socialmente a todas las capas de la sociedad e incluso intenta compensar diferencias de una manera palpable, ¿no? Yo creo que esto también es un elemento muy importante de cohesión social. La universidad, una universidad que es una universidad democrática, donde conviven estudiantes de distintas procedencias, urbano, rural, digamos, estatus socioeconómico alto y el más bajo y el más vulnerable, ¿verdad? Esta es una institución que se convierte también en un cimiento de la sociedad democrática. Pero en tercer lugar, la universidad es también uno de los lugares por excelencia donde se cultiva la investigación. Y esto lo hemos visto. Yo no conozco el caso particular de la Universidad de Panamá, pero presumo que también sea el mismo. Hemos visto como desde el primer momento la mayor parte de las universidades que tienen capacidad de investigación pusieron esa capacidad de investigación y algunas veces su capacidad de I+D, de desarrollo también, ¿verdad? Digamos, a la búsqueda de soluciones viables para contener la pandemia, ¿no? Hemos visto desde universidades que se han dedicado a producir en las escuelas de ingeniería respiradores de bajo costo, ¿verdad?, que ahora se utilizan, hasta facultades de química que producen gel hidroalcohólico, hasta facultades de medicina que están diseñando nuevos tratamientos más rápidos de diagnóstico, en fin, y podría continuar hasta aquellas grandes universidades que están trabajando también en la sintetización de moléculas que tal vez sean muy importantes, si no en la vacuna, por lo menos en la recuperación médica de aquellos enfermos que, digamos, que más mal lo están pasando. Por tanto, todo este capital de investigación se puede poner al servicio, lógicamente, no solo ahora de la pandemia, que es lo que nos acucia, sino en general de un modelo económico, incluso diría más, de un modelo social, porque también hay mucha investigación social que hacen las universidades, que es muy relevante, ¿verdad?, que ayude al país a definir un nuevo horizonte, que en nuestro caso, como ustedes saben muy bien y como defiende la Universidad de Panamá, es un horizonte caracterizado por un modelo de desarrollo sostenible. Y yo creo que ahí es donde nosotros, ¿verdad?, tenemos una capacidad de liderazgo, y en particular la Universidad de Panamá para el conjunto del país, una capacidad de liderazgo que efectivamente, digamos, que hay que saber aprovechar justamente para indicar al país cuál es la dirección de un desarrollo, como decimos, ¿no?, de la gente, del planeta, y un desarrollo en favor de la prosperidad, digamos las 3 P's, ¿verdad?, que sea marcado precisamente por el liderazgo universitario. Por tanto, nadie, y ahí es donde viene la mala noticia, y con esto termino, lo que ocurre es que si nosotros no somos capaces de formular este discurso o esta narración correctamente, nadie lo va a hacer por nosotros. Es decir, ustedes no esperen que los gobiernos, bueno, ojalá de nuevo como director del instituto me equivoque, vengan a decirnos: ¿cómo es Universidad de Panamá que no has venido al gobierno a pedirnos nada en este plan de estímulo o de recuperación, ¿no? Ni lo esperen. O sea, si no llaman a la puerta, mejor, porque de esta manera son menos a repartir el poco pastel que tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que esto hay que hacerlo seriamente y mostrando ante la sociedad, a través de los canales de representación que tiene y de participación que tienen las universidades, la de Panamá, pero también todas las demás, mostrando efectivamente cuál es su función social, cuál es su función económica, cuál es su función científica, ¿verdad? Y abogar porque ahora más que nunca esa función tiene sentido. Es cierto que debemos ceder el paso, ¿verdad?, como uno hace cuando está entrando, no sé, en el transporte público, uno
cede siempre el paso a una persona que es mayor o que necesita una mujer que está embarazada, que necesita quizás asistencia, ¿no? Cedamos el paso probablemente y reconozcamos que hay necesidades que son ahora mucho más urgentes que lo que nosotros ofrecemos, ¿verdad? Pero estemos ahí, tenemos que estar ahí y ahora no es momento de lamentarse ya más. Ya sabemos que estamos en situación de emergencia, ya sabemos que estamos en la pandemia. Hablemos de qué estamos haciendo para mejorar el día después. Muchas gracias. Esta recomendación es muy importante para el momento que vivimos ya en Panamá. Y es importante que las instancias de decisiones gubernamentales tomen en cuenta estos criterios, porque a la hora de formular y ajustar los presupuestos, no vean la educación superior y la educación general como un gasto, sino como una inversión necesaria, no solamente para hacerle frente a la actual pandemia, sino para hacerle frente al futuro post-pandémico necesario y ante la posibilidad de una nueva crisis. Hay quienes nos advierten que podemos en el futuro estar viviendo en crisis intermitentes. De manera que es muy importante que nuestros gobiernos, nuestras instancias decisorias estatales tomen en cuenta esto e incorporar a nuestras universidades en los planes de recuperación económica y social necesarios para salir adelante de esta crisis que estamos y aprovecharla para generar muchas oportunidades. Una última pregunta, doctor, es, ustedes en los informes que han estado entregando el IESAL, recomiendan, proponen que es necesario que a nivel de la educación superior se estimulen, se hagan debates sobre las lecciones aprendidas. Obviamente que esta recomendación es atinente a todo el país. Ojalá todo el país y a nivel de la región latinoamericana y caribeña desarrollemos los debates que sean necesarios sobre las lecciones aprendidas, porque de no hacerlo sería una gran equivocación. Sí, quería que nos ampliara un poco sobre esta recomendación. Muy bien, muchas gracias. Sí, yo creo que es muy importante. Yo, como dije, mire, nosotros hemos pasado en el ámbito, ya centrándome en lo que sería la continuidad pedagógica, hemos pasado prácticamente de casi satanizar el uso de la tecnología en la universidad a depender al 100% de ella para poder garantizar la continuidad pedagógica. Entonces, yo he mostrado al principio algunas cifras que siembran dudas con respecto, digamos, a la utilidad real o universal de esa solución, pero ciertamente era lo único que teníamos y era lo único que se podía hacer. O sea que más vale hacer algo que no quedarnos de brazos cruzados porque, digamos, no teníamos la solución óptima, ¿verdad? Que todavía no ha llegado. Bien. En este sentido, me parece que debemos considerar, aunque insisto, no lo planificamos así, nadie lo tenía en la cabeza, debemos considerar que estamos todos atravesando por un experimento universal de una magnitud increíble que nadie podía haberse imaginado, insisto, en un contexto en el que la mayoría de nuestros docentes en las universidades, si no satanizaban la tecnología, por lo menos la consideraban, digamos, en los márgenes de su trabajo como docentes. Claro, ahora yo creo que tenemos la oportunidad, si reflexionamos sobre los datos, tenemos la oportunidad efectivamente de aprender lecciones. Y yo creo que hay que empezar por recopilar lo antes posible la mayor parte de datos que tengamos acerca de, por ejemplo, cuáles son las características, digamos, de los cursos que están teniendo mayor tasa de adhesión. O, por el contrario, qué pasa en aquellos cursos donde las tasas de, digamos, de deserción son más altas. Esto necesita una aproximación. Primero necesitamos saber cuáles son, pero en segundo lugar necesitamos también un análisis técnico de cuáles son los factores que hay detrás de ese éxito relativo o de ese fracaso. Y eso es algo que yo creo que cualquier docente responsable, incluso aquel que se haya encontrado con las mayores tasas de abandono,
yo creo que en ejercicio de su responsabilidad profesional y académica querrá saber exactamente qué es lo que ha pasado. ¿Cómo es que a él se le han ido los estudiantes y al colega de su misma facultad, que, por decirlo así, vive en el edificio de al lado, prácticamente los tiene todos? ¿Qué es lo que pasa aquí, ¿no? Yo creo que esto es un ejercicio que debemos hacer, pero yo no quisiera recomendar que se hiciera meramente una reflexión basada en las anécdotas personales. Yo creo que los equipos rectorales tienen que poner al servicio de esta reflexión los datos que ya tienen sin mayor esfuerzo del funcionamiento de sus servidores. Es decir, quién está dentro, quién está fuera. Yo he visto recientemente, por ejemplo, estadísticas de Ecuador en el ámbito de de lo que llamamos la educación superior no universitaria, que muestran con detalle incluso cuáles son las horas preferidas por los estudiantes para conectarse a los servidores, ¿verdad? Y muestran efectivamente que el comportamiento de los estudiantes durante la pandemia nada tiene que ver con el comportamiento ordinario. Es decir, la mayor parte de los estudiantes se conectan muy tarde al final del día, ¿verdad? Hay muy pocos estudiantes que sigan la disciplina de decir, bueno, son las 8 de la mañana o las 9, que es cuando empieza la jornada laboral en Panamá, por tanto yo me coloco delante del ordenador. No, así no funciona, ¿verdad? Así no funciona. Por otra parte, la duración de las sesiones de clase parece ser tremendamente más corta, así como en la universidad, me imagino. Normalmente los cursos son de 1 hora o 1 hora y media de duración. Nosotros estamos viendo con los pocos datos que tenemos que los estudiantes difícilmente están conectados más de 15, 20 minutos por sesión y por asignatura. Luego se desconectan. Que luego pueden volver, está bien, pero claro, todo esto plantea, es decir, si desde el principio hubiéramos sabido que ellos solo van a estar pendientes de nuestra propuesta educativa a través de la tecnología durante sesiones de un máximo de 15 minutos, seríamos tontos si no adaptáramos los contenidos, ¿verdad?, a lo que sabemos que es su forma de trabajo en este contexto. Algunos de ustedes dirán, bueno, no somos nosotros los que tenemos que adaptarnos, sino que son los estudiantes los que tienen que hacer el esfuerzo. Bueno, está bien, yo entiendo que alguno pueda pensar así, pero ahora fíjense que quien no haga este esfuerzo asume un riesgo mayor de pérdida de estudiantes. Entonces yo creo que, en fin, que hay que encontrar, como decía al principio, como decía Aristóteles, ¿verdad?, un justo medio, ¿no? Hay que, lógicamente, no cejar en el empeño de que el nivel académico, la exigencia, el esfuerzo sean lo más alto posible, pero tiene que ser un esfuerzo asumible. Miren, no sé si les ha pasado a ustedes, durante esta pandemia, yo mismo, por ejemplo, una de las múltiples cosas que he intentado hacer ha sido gimnasia en casa, ¿verdad? Que es una cosa abominable. No sé cuál es su experiencia, pero una cosa abominable. Claro, todo va bien, pues levantas pesas, más o menos, llegas a hacer flexiones, pero cuando llega el momento de hacer los abdominales, ahí es donde caemos todos. Bueno, hablo por mí y por la experiencia de mi entorno, ¿verdad? Entonces, imagínense, si ustedes tuvieran un tutor virtual que les ayudara con el tema de los abdominales y el primer día le dijera a mi colega, el vicerrector Denis Chávez, mira, Denis, bueno, igual tú ya lo haces, ¿no? Pero vamos a suponer, hoy que es tu primer día, vas a empezar con una serie de 150 abdominales. Bueno, yo no sé, Denis igual es un atleta, ¿no? Pero si a mí me dijeran eso, yo creo que, ¿verdad?, yo alcanzaría, no sé, 5, 8, tal vez, no lo sé, 10, ¿verdad? Entonces, claro, yo creo que no, o sea, el hecho de que mi entrenador personal, que no lo tengo, o mi entrenador virtual, sea capaz de hacer 150 o 200 abdominales, bueno, no significa que espere que yo desde el primer día vaya a hacerlos. Será un buen entrenador virtual o presencial si se da cuenta de que yo en mi vida en los últimos 30 años, no he hecho nunca un abdominal. Y por tanto, el primer día tengo que empezar con hacer 2 o 3 y mañana 4, ¿verdad? Este ajuste yo creo que es muy importante y esto no está en la mentalidad de la mayor parte de nuestros profesores porque no han necesitado hacer este sobreesfuerzo, ¿verdad? Ahora les pedimos mucho, les estamos pidiendo mucho y quisiera destacar de nuevo el esfuerzo que están haciendo. Pero ellos también tienen derecho a esperar que los equipos de las universidades ofrezcan evidencias, ofrezcan datos, nutran la reflexión para apoyar precisamente ese movimiento para pasar de 5 abdominales a 10 y la próxima semana a 15. Y al final tener el cuerpo, digamos, escultural de Johnny Weissmuller, ¿verdad? El famoso Tarzán, ¿verdad? De la selva, ¿no?
por decir algo. Espero haberme explicado suficientemente bien, ¿verdad? Pero yo creo que ese ajuste es necesario y necesitamos no solo alimentarnos de teorías, sino alimentarnos de la experiencia real de los estudiantes. Gracias. Agradecido, doctor Francesc Pedró, por haber compartido los trabajos hechos en el instituto, la experiencia internacional. De seguro que le va a servir va a ser de mucha utilidad para la Universidad de Panamá y todo el sistema universitario panameño. Para cerrar esta conferencia importante, le damos la palabra al doctor Eduardo Flores, rector de la Universidad de Panamá. Bueno, creo que ha sido muy ilustrativa la ponencia del doctor Francesc Pedró. Nos ha abierto luces en muchas direcciones y sobre todo en esta parte que vamos a hacer post pandemia. Yo creo que debemos sacar algunos aprendizajes y uno de ellos es que la universidad no puede volver a ser la misma que era antes. La universidad tiene que dar un paso. Esto de la virtualidad, tenemos que repensar en qué asignaturas pueden seguir siendo virtuales y cuáles no deben seguir siendo virtuales. También cómo llegar a los estudiantes. Nosotros tenemos 10 comarcas indígenas en lugares muy apartados, porque esta universidad cubre todo el país, donde inclusive los profesores tienen que ir en bote, río arriba, para llegar a estas comunidades. En este momento, por supuesto que ahí no hay internet. Lo que han preparado los colegas son módulos de autoinstrucción. Claro. Y una vez a la semana los chicos se suben a un cerro donde hay alguna señal para comunicarse con el profesor y hacer algunas preguntas. Eso implica también que es necesario que en estos lugares apartados, junto con nosotros, orientemos al gobierno nacional de colocar coberturas de internet para poder llegar a estos chicos, que ahí no solamente hay universidades, hay también escuelas secundarias y escuelas primarias. Y que es importante el desarrollo tecnológico en estas áreas apartadas para que la educación llegue en mejor forma a ellos también. Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos claro es que la virtualidad no puede reemplazar a las universidades presenciales, sobre todo en lugares y países como los nuestros. En países como los nuestros, las universidades públicas como la Universidad de Panamá juega un papel equivalente de lo que señalaba el sociólogo catalán Manuel Castel cuando hablaba de la sociedad del conocimiento. Nosotros no tenemos en nuestros países sociedades del conocimiento que ayudan a formar culturalmente a los jóvenes. Lo más parecido a eso en Panamá es la Universidad de Panamá. La universidad es una pequeña sociedad del conocimiento donde el chico que entra es un chico completamente distinto 4 o 5 años después que el que sale, porque le brinda un ambiente cultural, de debate, de acceso a temas y a cultura que él no tiene ni siquiera en la televisión ni en el barrio. Entonces, y eso solamente lo consigue la universidad presencial. Y por eso que es importantísimo que la vuelta de post-pandemia preservemos esto, pero también demos un paso hacia la virtualidad en aquellos temas y aquellas asignaturas que lo podemos seguir haciendo. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Verdaderamente ha sido fantástico su visión y para nosotros la vamos a tomar. He tomado apuntes de algunas cosas que usted nos ha señalado para poder entonces evaluarla y practicarla y discutirla con nuestras autoridades. Muchas gracias, doctor, y cuídese mucho. Muchísimas gracias, rector. Ha sido un placer, como siempre. Gracias, colegas. Y hasta pronto. Hasta pronto. Chao, Hasta chao. la próxima. Gracias. Chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima.